Bien, hemos visto los límites al infinito y infinitos. Ahora vamos a ver cómo vamos a interpretar eso y eso nos va a permitir determinar características geométricas que se presentan en la representación gráfica de una función y son las que se conocen como las asíntotas de una función. Creo que, no sé si decíamos la semana anterior, en las clases anteriores, y yo veo que se comete un error y me parece que la definición está mal planteada desde el colegio, porque a veces consideran, ¿no es cierto? Frecuentemente, voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la materia, ¿no es cierto? Las asíntotas verticales siempre obedecen al comportamiento de los denominadores, ¿sí? Pero no todo valor que es diferente que hacen, todo valor que hace, todo valor que hace que el denominador sea cero, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí un X sub I. No todos los valores necesariamente me generan asíntotas verticales. Aquí es donde suele cometerse un error, porque para eso es el límite, para analizar cuándo un valor es asíntota o cuando ese valor no es asíntota. Así esté restringido para valores del denominador, ¿sí? Bien, veamos las asíntotas verticales. Geométricamente, las asíntotas verticales, ¿qué son? Son rectas paralelas al eje Y que cortan el eje X, ¿no es cierto?, en un valor X sub 0. O lo que es la otra definición, que es exactamente lo mismo. Las asíntotas verticales son rectas perpendiculares al eje X, que cortan el eje X en el valor X sub 0. Reitero que frecuentemente es un valor que me sale del dominio de la función, ¿sí? Dominio de la función, que yo le analizo y ahí es donde se va a poder representar. Ahora, cuando decimos nosotros que ese valor o que existe una asíntota en X sub 0, justamente a través del límite. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de repasar en cuanto a la clase anterior, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 me puede dar dos posibles resultados entre los más y menos infinito. Este es el concepto matemático que nosotros le definíamos hace un momento como límites infinitos, ¿no es cierto? Límite infinito, si ustedes ven, me puede dar el más infinito, o límite me puede dar a menos de infinito, pero todos están analizados en un valor conocido. X tiende hacia 2, X tiende hacia 3, pero en el momento que yo resuelvo el límite como tal, el resultado me da más o menos infinito. Eso es lo que me permite describir lo que nosotros conocemos o establecer las asíntotas verticales, es decir, que cuando se dé este resultado sea más o menos infinito, mi conclusión quiere decir que en el valor de x sub 0 hay una asíntota vertical. Es decir, que si aquí está posicionado el x sub 0, por aquí se traza la asíntota vertical, ¿sí? Y obviamente luego vamos a ver cómo me sirve esta relación para interpretar la representación gráfica, para saber cómo se debe de graficar una función, ¿sí? Algo bien importante, y creo que habíamos también acotado, las asíntotas verticales, todo depende de la forma matemática de la función. Yo puedo tener infinitas asíntotas verticales, ¿sí? Es decir, que yo puedo analizar infinitos valores, y en cada uno de ellos se me puede presentar una asíntota vertical. Como digo, es la característica que se puede presentar. Ojo, y todo depende del dominio de la función. Eso, como ustedes ven, siempre voy recalcando esta característica fundamental que me da mucha información de entrada cuando yo analizo un problema, ¿sí? ¿Qué son las asíntotas horizontales? Las asíntotas horizontales, de alguna manera, es un complemento de lo anterior. Las verticales paralelas al eje Y, las asíntotas horizontales son rectas paralelas al eje X, que cortan el eje Y en un valor L, ¿sí? O, dicho de otra manera, son rectas perpendiculares al eje Y también, ¿sí? Bien, para obtener las asíntotas horizontales, aquí se utilizan los límites al infinito. Y esos eran cuando yo analizaba la tendencia de X, sea hacia más infinito o hacia menos infinito, pero al final, numéricamente, yo tenía un resultado, ¿sí?
Por eso digo, es un complemento entre el límite vertical y el límite horizontal. Si ustedes observan, ¿sí? Y si le analizan, en el vertical analizo un valor del dominio y el resultado puede ser más o menos infinito. La salida, y acá la entrada es más o menos infinito y la salida me resulta un valor numérico, ¿sí? Y lo que yo decía, cuando existe el límite, lo que nosotros estamos graficando vendría a ser X y Y, sería que esto es el valor de L, y por aquí es donde debe de trazarse la asíntota horizontal, ¿sí? Nuevamente lo que habíamos consultado, ¿no es cierto? Recuerden que el contexto del límite al infinito. Por lo tanto, ¿cuántas asíntotas horizontales yo podría tener en un problema? Como máximo. Chicos. Dos. Dos, correcto, no más. Eso debe también quedar claro porque digo, a veces nos inventamos en el momento de desarrollar un ejercicio cosas que no corresponden, ¿sí? Tengan presente, como máximo podemos tener dos asíntotas horizontales, aunque una gran mayoría de ejercicios, por lo general, la asíntota que va hacia más y hacia menos, menos infinito, por lo general siempre a veces resulta la misma cantidad, es la misma recta, pero se debe de entender en contexto que son dos asíntotas, una considerada hacia más infinito y otra hacia menos infinito, ¿sí? Y también vamos a ver que no solo me permite establecer esta característica de la asíntota, sino también dentro de la representación gráfica me va a permitir poder yo utilizar esta información justamente para hacer la traza de la función, para hacer la gráfica de la función. Bien, aquí tenemos este ejercicio, ¿sí? Y veamos aquí cómo se analizaría 2x. Dice, y es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3, me parece que era, ¿sí? Si yo analizo, es evidente que aquí mi dominio va a ser desde menos infinito hasta 3 y desde 3 hacia más infinito, ¿no es cierto? Ese es el dominio de mi función, si ustedes observan. ¿Estamos? Bien, entonces aquí lo que yo voy a analizar primero es en torno al valor de 3, es decir, voy a sacar el límite, y en este caso van a ver ustedes que yo le voy a analizar al límite por la izquierda y al límite por la derecha, porque el dominio así me lo permite. Por la izquierda, de 2x menos 5 sobre x menos 3, si hago esto voy a tener 6, 2 por 3, 6 menos 5, me quedaría 6 menos 5 sobre 3 por la izquierda menos 3, esto me va a quedar 1 sobre 0. Mi primera pregunta aquí es, ¿este 0 por qué lado es? ¿Es positivo? ¿Es por la ¿Este 0 es negativo o positivo, perdón? Negativo. Negativo. Es cierto, porque me aproximo por la izquierda. Entonces, 1 para una cantidad extremadamente pequeña, ¿qué va a dar como resultado? Menos infinito. Menos infinito. Cuidado, no 0, menos infinito, porque es lo contrario, ¿no? Esto siempre tenganlo presente. 1 para una cantidad extremadamente pequeña, esto me puede dar más o menos infinito. Y una cantidad para un valor extremadamente grande, sea positivo o sea negativo, siempre me va a dar 0, ¿sí? O tiende a ser extremadamente pequeño. Entonces, ¿qué vendría a ser? Alguien ya me dijo el resultado. Vendría a ser menos infinito, justamente por la razón que estaba argumentando. Se me aproxima por un 0 negativo. Menos 0,000000001. Yo sé que se hace grande la cantidad, pero ese signo de allí que es implícito me sirve para interpretar esto, menos infinito. Hagamos ahora el límite. Cuando x tiende a 3 por la derecha, sería 2x menos 5, x menos 3, aquí me quedaría 6 menos 5, 3 menos 3, y aquí me quedaría 1 sobre, en este caso, este 0, ¿qué es? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque me aproxima a 3 por la derecha. Entonces, el valor de 3 por la derecha es 3,1, por ejemplo. Entonces, me va a quedar 0,1 aquí. En el caso anterior, me aproximaba por la izquierda 2,9 menos 3 menos 0,1. Entonces, esto va a ser más infinito. Si nosotros vemos el resultado y de acuerdo a la definición de lo que me marca una asíntota vertical, se está cumpliendo justamente el criterio. Perdón. Puede ser más
más o menos infinito. Y si ustedes observan, se cumple. Cuando x tiende a x sub 0, en este caso le consideré hacia la izquierda, se me dio menos infinito. Entonces yo puedo argumentar que aquí hay una asíntota vertical. Y lo mismo sucede acá. Aquí también hay una asíntota vertical. En consecuencia, para mi caso muy particular, yo puedo establecer entonces que en x igual a 3 se da una asíntota vertical. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Mi parte, sí, profe. Sí, el resto, ¿qué dice el resto? ¿Se entiende o no se entiende? Algo que tenga que Sí, repetir profe. antes de avanzar, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí debe de quedarme bien claro es que en este ejercicio, cuando yo me aproximaba por la izquierda, mi valor de salida se iba a menos infinito. Y cuando me aproximaba por la derecha, se iba a más infinito. Sí, sobre todo porque estas interpretaciones luego yo las voy a utilizar justamente en la gráfica. Bien, he analizado en 3. Ahora analicémosle el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces tenemos 2x menos 5 sobre x menos 3. Porque el dominio está presente al menos infinito en el dominio. Por eso lo analizo. Esto me va a quedar menos infinito sobre menos infinito. Nosotros sabemos que esta es una indeterminación. Aplicando el método que hace un rato habíamos recordado otra vez, divido para la máxima potencia y me va a quedar 2 menos 5x sobre 1 menos 3x cuando x tiende a menos infinito. Si hago tender esto a menos infinito, me va a quedar menos 5 para menos infinito sobre 1 menos 3 para menos infinito. Estas dos cantidades, ¿qué son? ¿Qué son? Esas dos cantidades que les acabo de trazar con flechas. 0. Valen 0, correcto. O se entiende, son valores extremadamente pequeños que al 2 y al 1 no les hacen nada. Por lo tanto, aquí mi resultado es 2, ¿sí? Saquemos el límite. Cuando x tiende a más infinito de 2x menos 5 sobre x menos 3. Aquí también vamos a tener infinito sobre infinito. Sabemos que es una indeterminación. Aplicando el mismo criterio anterior. Como ven, ustedes estamos repitiendo exactamente lo mismo. Pero, ojo, estamos haciéndole con más infinito. Mucho cuidado porque ahí las cosas pueden cambiar, ¿no? Y evidentemente aquí tenemos que esto, el trato que le hago tender al límite, ¿no es cierto? Me queda menos 5 infinitos sobre 1 menos 2 infinitos. Esto también se me hace 0, perdón, aquí creo que era 3. 3. Y esto me queda 2. Bien, ojo, aquí mucho cuidado que quieran interpretar lo siguiente. Una cosa que los dos resultados sean iguales, ¿sí? Que sean iguales, pero en realidad yo estoy analizando la posibilidad de dos asíntotas. En este caso, estas dos asíntotas resultaron ser la misma recta que debe de costar a y igual, en y igual a 2. ¿Sí? Recuerden que las asíntotas, el concepto para determinar asíntotas horizontales es analizar la entrada en más y en menos infinito y obviamente en cada caso este me va a dar un valor de él, ¿sí? Recuerden, no se olvidarán eso. Por lo tanto, yo puedo argumentar que tengo una asíntota horizontal en y igual a 2, ¿sí? Este es mi punto de coste en y, mi punto de coste en x de la recta que le debe de trazar. Con esta información que tenemos aquí determinada, yo puedo ya hacer la representación gráfica y para eso hagamos rápidamente un sistema de coordenadas. A ver, vamos a ver. Sí. Recordemos que el problema me dice que yo tengo una asíntota en 3, que vendría a ser por aquí más o menos, le voy a trazar en 3, en x igual a 3, y tengo una asíntota horizontal en x igual a 2, más o menos estoy poniéndole aquí, ¿sí? Esto es 2, esto es 3, ¿estamos? 1, 2, 3, 1, 2, ¿sí? Y ahora vamos a interpretar los resultados, chicos, que es la parte importante, es complementaria. Esto es solamente la característica geométrica que me acaba de describir este análisis que he desarrollado, determinar estas dos asíntotas. Recordemos
cuando teníamos el límite cuando x tiende a 3 de f de x de la función que estamos analizando, me daba dos características. Cuando era 3 por la izquierda, este iba hacia dónde? Hacia más o menos infinito, si me ayudan. ¿Recuerdan ustedes? Menos infinito. Menos infinito. Y cuando va hacia 3, va hacia más infinito. ¿Sí? Y en el caso del límite, esto era lo que me determinó las asíntotas verticales, y en el caso del límite cuando x tiende hacia más infinito, o hacia menos infinito me dio 2, y coloquémosle nomás, separémosles en menos infinito, perdón, a más infinito, me dio también el valor de 2, ¿sí? Ahora, claro está que hay información adicional que, como van a ver ustedes casi al final del capítulo, vamos a hacer ya un poquito más estructurado el análisis de la gráfica de la función. Yo pude haber sacado los costes con los ejes, ¿sí? Ustedes recordarán cómo se sacaba los costes con los ejes. Cuando quiero sacar el coste con y, lo que se hacía es que x es igual a 0. Entonces, en mi problema, si ustedes recuerdan, la función era igual a 2x menos 5 sobre x menos 3, me resultaría que, en este caso, y viene a ser igual, haciendo ya la sustitución, me queda igual a 5 tercios. Y el otro coste, cuando x es igual, el coste con el eje x, en este caso se considera que y es igual a 0, la función se resuelve, y al final me queda que x es igual a 5 medios. Y aquí yo tengo una información bien relevante, porque lo que yo estoy aquí determinando es un par ordenado. Y acá también tengo otro par ordenado. Déjenme ver si estoy bien, ¿sí? ¿Estamos? Y estos son estos pares ordenados. Son los que yo tengo que graficar aquí. 5 tercios, ¿cuánto me da? 5 tercios, ¿cuánto es, chicos? Si me ayudan. ¿Cuánto es? 1,666. Estaría más o menos por aquí. Este es este par ordenado. No, estoy mal. Sería por acá, 1,66. Este es este par ordenado. Porque es x en 0 y y 1,66. En el caso, esperemos que se me borre la... Ya, correcto. ¡Oh, qué tontera! Ya les borré las asíntotas. A ver, déjenme ver. Teníamos esta asíntota. Ya le borré las asíntotas. Qué tontera. Esta es la asíntota. Y la otra era... más o menos algo así. ¿Ya? Estas eran las dos asíntotas que teníamos. Ya lo terminé borrando al final. Ya. Y el otro valor de 5 medios es 1,50. Entonces, este valor de aquí. ¿Sí? Ah, qué tontera. Esta no es la asíntota. Esta es la asíntota de aquí a acá. Ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Eso era lo que tenía hace rato la gráfica. Entonces, lo que acabo yo de pintar azul son estos dos puntos que son relevantes porque son dos puntos que le pertenecen a la gráfica de la función, a la curva en definitiva. Pero bien, con todo el resto de información, nosotros vamos a hacer ahora la gráfica. Me decía que cuando me aproximo a 3 por la izquierda, la salida, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba la salida? ¿Hacia dónde iba? Menos infinito. Menos infinito, es decir, venía así. A menos infinito. ¿Estamos? Cuando decía me aproximo a 3 por la derecha, ¿hacia dónde iba la función? Más infinito. Hacia más infinito. Entonces, a medida que me voy aproximando, la función va hacia más infinito, ¿correcto? Y ahora vamos a la parte de acá. Cuando x va hacia menos infinito, ¿hacia dónde iba la función? Cuando va a menos infinito. ¿Hacia dónde va la función? Hacia 2. Hacia 2. Entonces, yo entendería que a medida que x va tomando estas cantidades hacia la izquierda menos infinito, el valor de la salida va hacia casi, a ver, déjenme ver, sería así. Algo así. ¿Sí? Y en el caso de cuando va hacia más infinito, ¿hacia dónde va la función? Hacia 2. Hacia 2. Entonces, eso implicaría que tiene que venir hacia casi. ¿Sí? Ahora, obviamente yo tengo que unir las gráficas de las funciones y lo que me corresponde unir es esta gráfica con la de acá.
¿sí? Esta vendría a ser la gráfica de la función. Le voy a hacer más bien una sola para que me quede en una sola línea. Debería quedar algo así. Ya. Para este lado sería así, pero en el lado de acá de la asíntota hacia la izquierda, asíntota vertical, obviamente la gráfica debe de pasar por el punto 5 medio 0 y el punto, déjenme ver, les voy a hacer un poquito así y el punto 0,5 tercios. Y este obviamente se debe de conectar al de acá, ¿sí? Les voy a hacer ahora una sola gráfica de todo para que más o menos me quede medio estéticamente de mejor manera. Pues déjenme ver. Ya, entonces voy a venir así. Nada que ver estéticamente, no quedó nada. Algo así, ¿ya? Borrémosle este y tomémosle desde aquí así. Ya, algo, mejoró. Esta vendría a ser la gráfica de la función, como ustedes pueden observar. Y no he necesitado del GeoGebra para hacer la representación gráfica. En mejor de los casos utilicé, ¿qué cosa? Dos pares ordenados, por donde obviamente se van a pasar, o debía de pasar, o debe de pasar la curva, ¿sí? Esta vendría a ser la gráfica de la función 2x menos 5, x menos 3. Y si ustedes meten esto en el GeoGebra, van a darse cuenta que efectivamente sale este resultado, ¿sí? Entonces, con esta información matemática, yo puedo ya empezar a hacer representaciones gráficas dentro del uso de lo que es el límite, ¿sí? Que se tenga presente eso. A ver, preguntas, chicos. No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio y qué es lo que yo he utilizado, qué información, qué es lo que determiné matemáticamente y cómo interpreté matemáticamente sus resultados. Aquí tenemos las asíntotas verticales o la asíntota vertical porque es una, y aquí tenemos las asíntotas horizontales. Son dos, pero en mi ejercicio resultó ser que es la misma horizontal, la misma asíntota, tanto para más infinito como para menos infinito. Lo que un poco adicionamos era este coste con los ejes para poder mejorar la representación. Pero reitero, si ustedes ven, es la gráfica de la función. Es como que yo he utilizado el GeoGebra. Y de hecho, veamos eso. Podemos utilizar un GeoGebra para que vean que igual me resulta. Regálenme un segundito, chicos. Sí, ya voy a representar el GeoGebra, la misma función. Van a darse cuenta ustedes que es lo que me resulta. ¿Dónde tenía yo un GeoGebra? Déjenme ver. Microsoft. A ver, un ratito. GeoGebra, vamos a ver. ¿Se está viendo el GeoGebra, chicos? Sí, profe. A ver, voy a guardar esta porque luego le vamos a utilizar. Este es otro ejercicio, pero no importa, esa le vamos a utilizar después. Ya mejor le tendré aquí. Yo tenía 2x menos 5 dividido para x menos 3. ¿Sí? Y aquí está la gráfica de la función. ¿Sí ven? Va a ser un poquito más pequeño. Teníamos una asíntota en x igual a 3. Qué tontera, porque me sale 32 en 3. Y teníamos una asíntota en y igual a 2. Aquí están mis dos asíntotas, ¿sí? Les voy a cambiar los colores para que se puedan observar. Tenemos en rojo, esta vendría a ser la gráfica. Lo que está interpuntado son la gráfica. Y aquí quiero que se me denote lo que es las asíntotas. Vamos a ver la asíntota que está en verde, horizontal. Y la asíntota vertical. Pongámosle un poquito más. Pongámosle otro color para que se note. Pongámosle el morado. ¿Sí? Aquí ven, chicos.
la gráfica que tenía hace un momento con las asíntotas que habíamos definido. Todo en torno al valor de 3, al valor de 2 en sus respectivas. En el eje X igual a 3 asíntota vertical, en el eje Y asíntota horizontal, en Y igual a 2. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Chicos, verán que en esta segunda parte lo que yo sí iba a pedir es la participación de ustedes porque lo que viene a continuación en realidad es un poquito pesado. A veces, si hay dudas, se va a volver molesto, pero si no hay inquietudes, o sea, si es que se quedan con las dudas calladas, van a tener bastantes problemas, pero si se lo expresan, trataremos de que todo quede lo más claro posible. Solo una cuestión. Dígame. ¿Qué había una asíntota vertical era 3? Perdón, me lo escuché. El asíntota vertical, ¿por qué dijo que era 3? Por esto. Aquí nosotros definimos que aquí había una asíntota vertical en 3. Porque cuando yo le analicé en 3, como usted puede observar por la derecha y por la izquierda, en un caso me dio menos y en el otro me dio más infinito. Y este era el concepto de la asíntota. ¿Sí le ve? Por eso es asíntota vertical. ¿Sí le ve? Sí, profe. Y bueno, tal vez si hay la misma inquietud en la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal, este era el contexto, ¿no? El asíntota horizontal debe de cumplir qué característica, que cuando le analizo, sea más o menos infinito, el resultado me tiene que ser numérico. Cuando le hice menos de infinito, me dio el resultado 2. Cuando le hice más de infinito, el resultado me dio 2. Bueno, reitero, en este caso me dio la misma recta, pero en este ejercicio, ¿sí? No sé, tal vez si aclara la duda. Sí, profe, gracias. Profe, Dígame. una pequeña consulta. Si es que ahorita el ejercicio no nos definió lo que es límite, ¿verdad? O sea, no nos dijo cuando el límite tiende a tal, pero usted le sacó viendo lo que fue el dominio, ¿verdad? O sea, el límite Así tiende es. a 3, viendo el dominio. Esto es importantísimo porque hagamos cuenta. Supongamos esto. Vale lo que usted me acaba de mencionar para explicar lo siguiente. Supongamos que en este ejercicio mi dominio era desde 3 hasta desde menos 3 a 3, supongamos. Yo tendría que analizar asíntotas horizontales, perdón. No porque no forma parte del dominio. Correcto. Justamente eso quería que digan para que ustedes lo analicen. No, porque no tiene sentido hacer esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque el dominio no me dice va hacia menos o hacia más de infinito. Correcto. Este es el análisis, chicos, que ustedes tienen que hacer, porque a veces somos muy mecanizados. Entonces, claro, el profesor calculó asíntotas verticales y luego asíntotas horizontales, de acuerdo a las definiciones, y hacen procedimientos que no corresponden. Si mi dominio fuera este de aquí, lo de aquí no tiene sentido. No se debe de desarrollar. Reiterando lo que dije hace un instante, lastimosamente somos muy mecanizados. Entonces, ustedes van haciendo los pasos. El paso 1 era este, el paso 2, lo de acá, el paso 3, y se van olvidando que muchos de los desarrollos, reitero, están conectados con esto, con el dominio de la función. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo que acabo de decir, chicos? Chicos, ¿se entiende o no? Sí, tengan mucho cuidado porque yo he visto que hacen eso, porque el profe hizo el paso 1, luego hizo el paso 2, el paso 3, entonces nos quedamos muy mecanizados cuando muchas de las veces puede ser que el paso 2 no sea necesario, entonces tengo el paso 3 y sigo avanzando en el desarrollo, ¿sí? Pero obviamente me tengo que argumentar, no se olviden de eso. Tal vez aquí debería decir, no existen asíntotas horizontales porque el valor de más y menos de infinito no le pertenecen al dominio. No son parte del dominio, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud, chicos, antes de avanzar? ¿Estamos claros? ¿Y si Dígame. el denominador fuera con valor absoluto y elevado al cuadrado la x? Así. Sí.
Ya, entonces aquí lo que se recomienda es descomponer el valor absoluto. Entonces, esta función, en realidad, primero debería de analizarse así, ¿no? A ver, pongámosle 9 aquí. Le voy a poner 9 por conveniencia nada más, para que me facilite los cálculos, ¿sí? Obviamente, una de las primeras restricciones que ustedes van a encontrar aquí, que x al cuadrado menos 9, ¿qué tiene que ser? Diferente de 0, y como consecuencia, aquí yo voy a tener que x no podría tomar ¿qué valor? El 3 positivo y el 3 negativo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero Ya, esa es una primera parte del todo el contexto del problema. Ahora, yo ya resolví la división para 0 con esto. Ahora vamos a resolver el valor absoluto. Por lo tanto, para resolver el valor absoluto, yo debería aquí entonces, voy a poner aquí un F asterisco que hace referencia al valor absoluto, ¿sí? Voy a descomponer el valor absoluto, tal cual como nosotros sí conocemos. X al cuadrado menos 9, ¿sí? Con signo positivo, cuando el argumento sea mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces yo lo que en realidad tengo que resolver es esto, para garantizar que aquí sea ¿qué signo? Para que ¿qué signo esté allí? Positivo. Positivo, correcto. Entonces, si resuelvo esta inecuación, ojo, entonces voy a tener x al cuadrado menos igual a 9. Si saco la raíz cuadrada, recuerden algo bien importante. Esto es valor absoluto. Y, ¿sí? Por lo tanto, esto me quedaría, aquí estoy haciéndole mal, aquí no es igual, aquí tiene que ser ¿qué? Mayor o igual. ¿Sí? Porque es desigualdad. Aquí es mayor o igual. Entonces, esto igual me queda escrito entonces como valor absoluto de mayor o igual a 9. Ah, perdón, aquí como saqué la raíz cuadrada al otro lado también, aquí me va a dar el valor de 3. ¿No es cierto, chicos? Aquí sería 3, porque estoy sacando la raíz cuadrada a los dos lados. Bien, ¿cómo se descompone este valor absoluto? ¿Ustedes recuerdan? El valor absoluto en desigualdad, ¿cómo se hacía la descomposición? Profe, creo que con menos 3, mayor o igual a x, mayor o igual a 3. O esta era la descomposición de esta desigualdad en valor absoluto. X mayor a 3 o X menor o igual a menos 3. Ah. ¿Qué error estoy cometiendo yo en la desigualdad? ¿Quién me dice? X solo puede ser menor. Regálame un segundito, chicos, solo, perdón. Ya. ¿Qué error estoy cometiendo, chicos? ¿Quién me dice? En la desigualdad. ¿Qué valores no puede tomar X en mi ejercicio? 3 menos 3. Ni menos 3. Por lo tanto, aquí yo cometí un error. A ver, aquí no. Aquí únicamente debería de ser mayor a 3. ¿Por qué? Porque la igualdad no se da. ¿Sí le ven, chicos? ¿Por qué le borré? Sí, profe. Y obviamente el valor absoluto de mayor a... Recuerden, son estas propiedades de las desigualdades. Por eso digo, chicos, tienen que revisar. Esto era la descomposición de X mayor a o X menor a menos a. Eso estoy aplicando acá. Entonces, mayor a y menor a menos 3. Mayor a 3 y menor a 3. Esa es la propiedad que estoy aplicando aquí. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra condición? Y esto me da un problema, esto me da un ejercicio recién. Ya voy a construir el ejercicio ahora. El otro es menos x al cuadrado menos 9, cuando x al cuadrado menos 9, ¿qué tiene que ser? Menor a 0. Hago exactamente los mismos procedimientos.
Me va a quedar exactamente lo mismo. Y aquí voy a tener valor absoluto de menos 3. ¿Cómo se hacía la descomposición de esto? En valor absoluto. Chicos. Ahí era, profe, menos 3, menor que x y x menor a 3. Esta es la descomposición. ¿Sí? Entonces, aquí yo en realidad tengo que analizar dos problemas, dos funciones. ¿Cuáles son? Chicos, solamente voy a utilizar esto de aquí y voy a borrar todo lo demás, toda esta parte de aquí que no necesito. ¿Sí? Esto no necesito porque ya tengo la solución. Lo que me está diciendo en qué intervalos el valor absoluto va a ser positivo, ¿sí? Para que siempre garantice que esto de aquí sea positivo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí sería para x mayor a 3 y o x menor a menos 3. Y en el caso de acá tenemos x mayor a menos 3 y menor a 3, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente, chicos. Tengo que desarrollar o analizar dos problemas. O se me convierte el problema en una forma mixta. Es decir, lo siguiente. Borrador, vamos a ver, borrador, ¿sí? Yo voy a tener lo siguiente, chicos. Entonces, este problema, el mío, se va a convertir en esto. ¿Sí? Déjenme ver para ver si es que le puedo poner de una manera diferente. Sería 2x menos 5 sobre x al cuadrado menos 9 cuando x es mayor a 3. Si ven, aquí se vuelve positivo. El otro, ¿cuál sería? 2x menos 3 sobre menos x al cuadrado menos 9, cuando esto está entre x menor a 3 y mayor a menos 3. Perdón, aquí quería ponerle en forma ordenada. Aquí le voy a colocar el otro. Aquí sería menor a menos 3. Y el tercer caso sería 2x menos 5 sobre x al cuadrado menos 9, cuando x es mayor a 3. Si ven cómo se transforma el ejercicio haciendo la descomposición del valor absoluto en tres partes del problema. En esta función, en este intervalo. En esta otra función, en este intervalo de aquí. Y en esta otra función, en este otro intervalo de acá. ¿Sí? Obviamente aquí yo tendré que ir analizándole. ¿En dónde tengo que analizarle al problema de cajón? En x cuando tienda a menos 3, en x cuando tienda a 3, cuando se vaya hacia menos infinito y se vaya hacia más infinito. Eso sería el análisis de mi función para luego determinar si existen asíntotas horizontales, verticales, etc. ¿Sí? De antemano les puedo decir, este ejercicio tiene dos asíntotas verticales y no tiene asíntotas horizontales. Si ustedes desarrollan el ejercicio. Pero eso es lo que, previo a utilizar los límites, yo tendría que hacer todo esto de aquí. ¿Se entendió o no se entendió? Chicos. Recién aquí va a arrancar mi problema para ir a la parte de los límites o de otras cosas que tenga que desarrollar. Chicos, ¿se entiende o no? Profe, no le entendí muy bien cómo le saca los valores para sacar los diferentes límites. O sea, el menos infinito, x tiende a menos 3, x tiende a 3. Eso de aquí, esto último que hice. Sí, ¿Por qué hacia menos 3? Porque aquí recuerde que hay un cambio de la forma de la función. ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí, profe. Cuando x tiende a 3, aquí también sucede lo mismo. Hay un cambio de la función.
¿Sí? ¿Sí le ve? Por eso le estoy analizando cuando X tiende a 3. Tendré que hacer por la izquierda y por la derecha, en ambos casos. No sé si queda claro esa primera parte, antes de hacer del menos y el más de infinito. ¿Sí o no? O sea, en cada una de las condiciones le voy a analizando que X tiende a -3 y a X Claro, tiende a 3. exactamente, claro, porque aquí hay un cambio. Además, debemos de recordar lo siguiente. Un ratito voy a borrar. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice cuál es el dominio de esta función? Ahí creo que se va a apreciar de mejor manera. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice? ¿Quién se aventura? ¿Cuál es el dominio de esta función? De menos infinito hasta -3, ¿Correcto? de -3 hasta 3 ¿Correcto? y de 3 hasta más infinito. Aquí está, entonces, con mayor razón. ¿Dónde tengo que analizar? Aquí, aquí, en este intervalo de acá y en el de acá. ¿Sí le ve? En el dominio creo que se aprecia mejor lo que creo usted me estaba consultando. ¿Por qué le consideré el -3 y el 3? ¿O por qué el menos y el más infinito? ¿Sí le ve? No sé si Sí, eso profe, no gracias. sé, si aclara la duda. El por qué, Sí, digamos. Ya, chévere. sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna consulta? Bien. Otro tipo de asíntotas que nosotros podemos tener en el aspecto geométrico de la representación de una función es las que se conocen como las asíntotas oblicuas, que a diferencia de las dos anteriores, las verticales y las horizontales, que se caracterizaban por ese paralelismo, ¿no es cierto? Las verticales respecto al eje Y, paralelas, las horizontales respecto al eje X. Las asíntotas oblicuas son rectas, eso es súper importante tener bien claro, pero son rectas inclinadas, es decir, tienen un ángulo de inclinación respecto al eje de referencia, que para nosotros es el eje horizontal o el eje X. ¿Estamos? ¿Cuándo yo podría intuir que hay asíntotas oblicuas? No existen para todas las formas. Y vamos a poner cuáles son las dos pautas fundamentales en las cuales yo podría decir esta función va a tener un asíntota oblicuo. La primera es que se aplica para funciones racionales, pero ¿con qué característica? Que tanto el numerador y el denominador son polinomios. Ojo, verán, estoy siendo bien enfático, son polinomios. Si uno de ellos no es polinomio, fijo que no hay asíntotas oblicuos. Eso ya de cajón. Por eso digo, yo tengo que, en el momento que me planteen el problema, yo ya puedo irme adelantando a ciertas cosas que se me pueden presentar en el camino del análisis, ¿sí? Bien, lo segundo es que para la determinación de las asíntotas oblicuas, ustedes pueden ver cuál va a ser mi argumento. Analizar cuando X tiende a más y menos infinito y su resultado también puede ser más y menos infinito. Ojo, esto es la condición, pero reitero, ¿sujeto a qué? A que yo tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿sí? Bien, a mí lo que me interesa al hablar de asíntotas oblicuas es determinar justamente cuál es la ecuación de esa recta que yo debo de trazar y me da esta característica geométrica. El procedimiento es completamente sencillo y está sujeto a una segunda condición. La primera, que son polinomios, numerador y denominador. Y la segunda es que el polinomio del numerador debe de ser mayor en un grado al denominador. Cuando yo veo que se cumplen estos aspectos matemáticos, garantizo que hay un asíntota oblicuo. Caso contrario, no. Chicos, no sé si queda claro esto antes de hacer un ejercicio y ver cuál es el procedimiento que ustedes deberían de seguir. Profe, solo es un grado, no más. Solo un grado, correcto, en un grado, ¿sí? Qué sé yo, arriba tengo x a la quinta más 4x menos 3. Abajo debería de tener, para yo intuir que va a haber una asíntota, debería ser x a la cuarta más 4x más 8, ¿sí? El x a la quinta y x a la cuarta ya me da la idea de que ahí hay una asíntota oblicuo. Pero si yo tengo x a la quinta arriba, bla, bla, más lo que le sigue, y abajo digo x al cuadrado menos 4x menos 1,
Allí no hay asíntotas oblicuos. Que el uno sea polinomio y el otro sea polinomio, está bien, pero me toca seguir analizando el problema. Estamos, chicos, dos cosas fundamentales. La función racional, tanto su numerador como denominador, polinomios. La segunda, ¿cuál? Que el grado del polinomio del numerador sea mayor en un grado al del denominador. Bien, ¿qué se hace? Algo muy sencillo que ustedes manejan que viene del colegio. Al menos yo lo planteo así. Lo que voy a hacer a continuación es dividir el numerador para el denominador. Así de sencillo. Aplico el concepto de la división entre términos, ¿no es cierto? Entre polinomios. ¿Sí? Entonces, en el momento que hago la división, este resultado que me da aquí, ustedes se van a dar cuenta, se me va a plantear o se me va a dar como resultado la ecuación de la recta. Va a aparecer una ecuación de una recta. Pero también estamos sujetos, recuerden que a veces las divisiones no necesariamente son exactas. Yo voy a tener en algunos casos residuos. ¿Sí? Voy a tener un residuo. Y este residuo dentro de la expresión va a ser muy importante por lo siguiente. Veamos este ejercicio. X al cuadrado más 5 más 5x más 5 sobre x más 2. Primero, el polinomio del numerador y el numerador y el denominador son polinomios, chicos. ¿Sí o no? ¿Son o no son polinomios? Sí, Sí, pero El del numerador, ¿polinomio de qué grado? 2, Y el numerador grado 1. Primer grado. cumple la condición que habíamos dicho, la segunda condición. Sí, profe. Listo. Si yo hago la división de x al cuadrado ¿no es cierto? Yo voy a tener que sería x más, vamos a ver, más 2x, resto lo de aquí, perdón, aquí sería x al cuadrado, se me desaparece y aquí me queda 3x. Luego digo 3x, bajando, le bajo el 5. Recuerden que es como la operación de la división, entonces me queda 3x más 6. Si hago la resta, se me va este término y aquí me queda menos 1. Entonces, quiere decir que toda esta expresión matemática yo la puedo expresar, como podemos observar aquí, creo que no se alcanza a ver, aquí es x más 3, más el residuo. ¿Y el residuo cómo se obtiene? El menos 1 dividido para x más 2, como se observa aquí en la pantalla. ¿Estamos? Y de esta manera, yo he transformado todo esto de aquí. El x más 3 es lo que acabé de mencionar. Es esa recta que para mí me define la asíntota oblicua. ¿Sí? Chicos, ¿estamos hasta ahí? ¿Queda claro esa parte ya que es la parte algebraica? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Profe, No sé si en el colegio les enseñaron de otra manera, porque a veces yo veo que en el colegio a veces, y está bien, yo no digo que está mal, pero sería interesante saber si en el colegio les enseñaron de otra manera y también así podemos aprender todos. ¿Cómo encontraban las asíntotas oblicuas en el colegio? ¿Cómo les enseñaron? Chicos. Alguien que haya aprendido eso. Es importante. Yo digo, a veces hay cosas que yo también aprendo cuando viene del colegio, y que está bien. Chicos, ¿cómo les enseñaron en el colegio a encontrar las asíntotas oblicuas? ¿Alguien? ¿Nadie? profe, en mi caso yo no vi eso. Ya, pues, ni modo. Sí, bueno, pasa, sucede a veces, a lo mejor no estaba en el contexto, pero bueno, no importa. Bueno, lo que me interesa a mí queda claro el procedimiento. Hasta aquí, hasta aquí. Yo ya determiné la ecuación de la recta, que es la recta y igual en este ejercicio, x más 3. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya, ahora, recuerden lo que dije hace un momento. Yo también voy a utilizar el residuo, ¿sí?
¿Y de qué manera le utilizo el residuo? Justamente para la parte gráfica, para poder representar gráficamente el problema. ¿Sí? Bien, si ustedes ven al final de la PPT, ustedes pueden darse cuenta que yo estoy analizando el residuo cuando X tiende a más infinito y cuando X tiende a menos infinito. ¿Y de qué manera voy a utilizar este límite o cómo voy a interpretar? Bien, cuando resolví, ustedes pueden observar, cuando resuelvo este límite, menos X más 2 a más infinito, en realidad lo que yo aquí tengo es un menos 1 sobre infinito. Por lo tanto, este valor, ¿hacia dónde va a ir? El 1 sobre infinito. 0. Pero 0, ¿con qué característica? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Y si nosotros observamos en el segundo caso, lo que yo tengo aquí es menos 1 sobre menos infinito. ¿Aquí qué va a ser? ¿Qué tipo de 0? 0 positivo. 0 positivo. Bien. ¿Cómo me va a servir esta información de este famoso 0 positivo y negativo? Es únicamente para saber cómo está dispuesta la gráfica. Si me sale que es negativa en este ejercicio, cuando X tiende a más infinito, lo único que me dice es que la gráfica de mi curva, la que está en rojo, la que yo quiero representar gráficamente, está debajo de la recta. Eso es lo único que yo estoy sacando aquí. Y cuando se va hacia menos infinito en este ejercicio, me dijo se va hacia un 0 positivo. Lo único que yo entiendo es que la curva se la debe de graficar o trazar gráficamente sobre la recta. ¿Se entiende, chicos, lo que acabo de mencionar? ¿Para qué estoy utilizando eso? Perdón, alguien me decía algo, no le escuché, perdón. Sí, profe, ¿puede repetir? No lo entendí bien. Ya, no, está bien, no importa, está bien. Bien, ya sabemos que me sale un 0 negativo y un 0 positivo. Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Sí, ahí está bien, profe. Ya, entonces en el momento que yo tengo en la gráfica que podemos nosotros observar, si ven que la recta y igual a X más 3 de esta recta de aquí, la que le voy a trazar, a ver, le voy a trazar con otro color. Esta es la recta que me traza y me define la asíntota oblicuo. Bien, lo que yo estaba mencionando hace un momento, ¿para qué hago este análisis del residuo? ¿De qué manera me va a servir? Si alguien me dice, profe, pero ya le saqué la recta, ¿para qué me va a servir? En el momento que yo hago la representación gráfica, ¿sí? Vamos a tomarle un color verde. No, verde no, un ratito, déjenme coger un colorcito diferente, amarillo, fucsia. Ya. Mi gráfica podría ser así o así, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo lo que me dice es que la gráfica le debe de seguir a la asíntota oblicua en este caso. Y lo mismo puede suceder acá. Así o así. En el momento que yo analizo este famoso signo que digo de aquí del residuo, cuando me dice negativo, lo que me está indicando es que de estas dos posibilidades gráficas que yo debo de hacer, voy a tomar, si es negativo, la que está debajo de la recta. ¿Cuál está debajo de la recta? ¿La A o la B? La B. La B, exactamente. Entonces, eso es lo que yo utilizo para poder graficar. Por lo tanto, ¿para qué voy a estar suponiendo eso y haciéndome loco luego en la cabeza? Sí, entonces es justamente lo que tenemos. A medida que X va hacia más infinito, quiere decir que la función mía debe ser graficado debajo de la recta de la asíntota, ¿sí? Si se entendió esa parte, creo que queda claro a lo que voy a llegar cuando sea positivo. En el caso de positivo, ¿qué significa? ¿Cuál debo de tomar? La que está encima. La que está encima, correctísimo. Entonces, ¿cuál debo de, esta ni debería de graficar, ya no tengo ni la necesidad de graficar, yo ya sé que por esa condición, entonces cuando se va hacia más infinito, esto viene arriba de la asíntota oblicua. No sé si se le aclaró. Sí, profe, gracias. Ya, estamos, y obviamente para el resto espero también que esto haya aclarado, de pronto si había una duda respecto del por qué utilizamos el residuo. El residuo es para ir ya a la parte gráfica como tal, ¿sí? Bien, preguntas, chicos, hasta aquí. Hemos visto estos tres tipos de asíntotas, verticales, horizontales y las oblicuas, y la manera en la cual
de dónde las interpreto, de dónde las obtengo y cómo las utilizo. Porque no solamente calculo yo la asíntota vertical consta con el eje X en tal valor, el asíntota horizontal consta Y en tal valor, o la asíntota oblicuo me saca la recta. No, también utilizo su interpretación para ir a la parte gráfica, para trazar la gráfica de la función. ¿Sí? Bien. Preguntas, chicos, antes de avanzar. Profe, ¿por qué la asíntota vertical corta ahí? O sea, ¿cómo le grafico esa asíntota? La de aquí. Porque en este ejercicio le hubiera tenido que analizar en X diferente de 2. Si usted observa la función original, X tiene que ser diferente de 2. De menos 2, perdón. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Desde menos infinito hasta menos 2 y desde menos 2, perdón, hasta más infinito. ¿Dónde voy a analizar? Si yo analizo el límite, cuando X tiende a menos 2 por la izquierda de la función, con seguridad me va a salir aquí más infinito. Y si ustedes analizan el límite de f de x, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, vuelta me va a salir menos infinito. Entonces lo que me está saliendo aquí es que hay una asíntota, ¿en dónde? ¿Dónde hay una asíntota vertical? En x igual a menos 2. Sí. Recuerden, esa era la definición. Cuando yo le analice en un valor numérico, si la salida me da más o menos infinito, hay una asíntota, ¿en dónde? En ese valor numérico. ¿Sí le ve? Sí, profe. Sí, entonces claro, aquí no le analice la asíntota horizontal, la vertical, perdón, no hay, por ejemplo, en este ejercicio no hay asíntotas horizontales. En este ejercicio, muy puntual. Pero sí hay asíntota vertical y sí hay asíntota oblicuo. Profe, Sí. aquí no se saca los puntos de intersección de las... No, claro, no, todo eso se debería de hacer. Como digo, más adelante vamos a hacer un problemita en donde, de acuerdo a cómo se plantea, sacaremos, usted me dice los costes, ¿no? Esto de aquí. Sí. Ojo. Profe, en el ejercicio anterior se sacaría los costes en cada condición o en el ejercicio principal. En el anterior, en el de que habíamos Sí. dicho del valor absoluto, Sí. en cada caso, donde está el En cada dominio. caso. Recuerde que aquí tuvimos, en realidad decíamos, tenemos 3 funciones, una F1, una F2 y una F3, así teníamos, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, era con X menor a menos 3, entre menos 3 y 3, así creo que estaba, ¿no? Y el otro era X mayor a 3, así estaba. Para sacar los costes, ¿dónde le hubiera tenido, cuál de las 3 funciones debería haber utilizado? ¿La primera, la segunda o la tercera? Cuando digo Y, el coste con el eje Y, X tiene que ser igual a 0. ¿Cuál de las 3 funciones debería de haber utilizado? ¿La primera, la segunda o la tercera? Es decir, esta de La aquí. segunda. Correcto. ¿Por qué? Porque el X está contenido acá. Incluido ahí, sí. Y cuando decía con respecto a X, digo Y es igual a 0. En este caso lo hago directamente. Me hubiera tenido que hacer así. Bueno, era 9. Recuerden que había dicho que íbamos a considerarle como 9. En este caso le utilizo esto. Este valor absoluto pasa al otro lado, desaparece y hubiera sido así. 2x menos 5 y aquí me va a dar que x es igual a 5 medios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, entonces. Pero en el ejercicio anterior, como digo, lo que debería de haber utilizado para sacar el coste con el eje X es esta función de aquí. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de avanzar? Sí, profe. Dígame. Indiscutiblemente pueden salir incluso las 3 tipos de asíntotas, ¿verdad? Vertical, Sí, o sea, horizontal y oblicuo. todo depende, como digo, chicos, todo depende de la función. O sea, obviamente, volviendo a reiterar, en el caso de las asíntotas oblicuas, ¿no es cierto? Se debe de dar esta característica de que debo tener una función racional en donde tanto el numerador y el denominador deben ser polinomios. Y lo segundo es
que el grado del polinomio del numerador debe ser mayor en un grado al grado del polinomio del denominador. ¿Sí? Pero podría darse como usted bien dice, los tres tipos de asíntotas. Y todo depende de la función matemática que yo esté analizando. ¿Sí? Estamos, no sé si hay alguna otra inquietud. No sé si eso le respondió a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Yo recuerdo que antes en el Zoom, cuando alguien hablaba, me salía la persona que participaba. Yo no sé por qué ahora ya no me sale así. No sé a qué se deberá. Ya. Déjenme ver una cosita. No, ya, continuemos entonces. Otro tema bien importante y en donde se utiliza el concepto de límite es la determinación de la continuidad de una función. Entendida la continuidad es, yo utilizo este concepto para hablar de lo que es la continuidad y discontinuidad, que no es nada del otro mundo. Cuando hablamos que una función o algo es continuo, entenderíamos que es algo que yo le puedo trazar gráficamente sin levantar la mano. Y cuando hablamos de la discontinuidad, ¿no es cierto? Es cuando llega un trazo y yo levanto la mano. Entonces, obviamente, se generan estas condiciones gráficas que obviamente matemáticamente nosotros las podemos determinar, inclusive sin tener una representación gráfica, porque lo analítico es lo que yo interpreto. Son las reglas, son las operaciones y es la interpretación que yo le doy, ¿sí? Bien. La continuidad, como decía hace un momento, se la determina mediante el uso de los límites. Y en el caso de analizar la continuidad en torno a un valor específico del dominio, nosotros vamos a ver que se deben de cumplir tres premisas fundamentales, ¿sí? La primera es que yo debo de establecer que la función exista, ¿sí? ¿A qué se refiere que la función exista? Es cuando en el valor que yo estoy analizando la continuidad, la evalúo en la función, ¿sí? Yo digo, muy bien, f de 2 le evalúo en la función y me da un valor numérico. Yo lo que digo es si existe. Por lo tanto, se me cumple esta primera premisa. Yo estaba colocando un ejercicio o un caso muy sencillo. Tengo esta función. ¿Cuánto es f de 0? Sería 1 sobre 0. ¿Cuál sería aquí mi conclusión? ¿Existe la función en el valor de 0? No. No. Entonces, a eso me refiero, chicos, porque a veces se suele confundir con lo segundo que hace referencia al límite. Cuando yo digo la función existe, reitero, consiste en evaluar la función en un punto del dominio como tal y ver si es que me da un resultado o no. Bien, la primera premisa que debe de existir. La segunda es el uso del límite, porque lo que yo voy a determinar es justamente eso, aplicar el teorema de la existencia del límite. Y para encontrar el teorema de la existencia del límite, ustedes recuerden, yo tengo que aplicar el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo, y si estas dos cantidades son iguales, primero existen y son iguales, yo lo que estoy diciendo es que el límite existe. Ojo, chicos, algo bien importante. Voy a colocar así, cuando x tiende a 4. Y hagamos cuenta que me da el resultado más infinito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe el límite? ¿Existe o no existe el límite? No, profe. No, correcto. No tenga miedo en estar segura. No, ¿por qué? Porque No aquí es un valor numérico. Exactamente, no es un valor numérico en el resultado del límite. Si hubiera sido límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual a 2, entonces ahí sí yo digo el límite sí existe. ¿Cuánto vale? Vale 2 o tiende hacia 2, ¿sí? Bien. Esta es mi segunda premisa. Y la tercera, ¿sí? Que en realidad complementa las dos anteriores, es que se debe de cumplir que f de x sub 0 tiene que ser igual al límite de f de x sub 0 cuando x tiende a sub 0. Es decir,
estos dos resultados que yo obtengo de la premisa 1 y de la premisa 2 tienen que ser el mismo. Cuando se cumplen las tres condiciones matemáticas, lo que yo estoy encontrando en mi análisis es de que la función es continua en x sub 0. Eso es lo que estoy yo definiendo. La continuidad en un valor del dominio. Si una de ellas no se cumple, o inclusive no se cumple la tercera condición, lo que estaríamos indicando es que hay una discontinuidad en x sub 0. ¿Sí? Un ratito, a ver, voy a ponerle bien. Una discontinuidad en x sub 0. ¿Estamos? Como dije hace un momento, puede que exista la función. A lo mejor ya comienzan a aparecer los diferentes casos y todo eso ya depende de la función. ¿Sí? Que exista la función, no existe el límite, como consecuencia no se va a dar el tercer paso. Que la función no exista, pero sí existe el límite, tampoco se va a cumplir la tercera condición. O que existe la función y existe el límite, pero no se cumple la igualdad que está dispuesta en la tercera parte, entonces también hablamos de una discontinuidad. ¿Estamos? Bien, aquí tenemos algunos ejercicios o unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera función podríamos denotar que la función es continua en el punto x sub 0, ¿sí? Porque aquí el límite va a seguir siendo L. En el caso de acá, si verdad, gráficamente se observa este concepto de discontinuidad del salto, pero aquí nosotros podríamos ver que la función tiene ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Puede ser que aquí existe el límite, aquí, L1 y L2 no existe límite como tal, puede existir la función, a lo mejor no, pero sabemos que aquí hay discontinuidad. Igualmente acá, la discontinuidad porque va hacia más infinito el valor de la salida. Y en este caso, si nosotros observamos, existe la función, existe el límite, pero gráficamente se puede apreciar que estas dos alturas, la una que me denota el f de x sub 0 y la otra que me denota L, gráficamente se puede observar que no tienen el mismo valor numérico, ¿sí? Si ya comienzan a aparecer los diferentes casos, reitero, ¿de qué depende eso? De la función matemática, o sea, no es que uno en el desarrollo se va diciendo, esta función va a ser continua, esta quiero que sea discontinua, etcétera, etcétera. No, el problema, dadas sus características establecidas en el dominio, me va a dar justamente esas condiciones gráficas, que yo a través del límite lo puedo discernir y puedo analizar y determinar y concluir cuando hay continuidad y cuando hay discontinuidad, ¿sí? Bien, lo que decíamos, ¿no es cierto? También puede presentarse en ciertos problemas que la continuidad, ¿no es cierto?, se puede presentar en un lado, a ver, o más bien recordemos esto. Yo cuando analizaba el límite, yo tenía que analizar el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Bajo ese mismo concepto de izquierda y derecha, la continuidad también puede presentarse de esa manera, es decir, una función puede ser continua a la derecha o puede ser continua a la izquierda. Y obviamente cumpliendo esas premisas, pero aquí ya bajo esa óptica nosotros podemos representar de la siguiente manera. La continuidad por la derecha, ¿cómo se le representa o cómo se le va a analizar? Se dice que una función es continua por la derecha. Sí, el límite de x sub 0, o perdón, de la derecha de x sub 0, sí se cumple que el límite por la derecha f de x es igual a f de x sub 0. Aquí en la gráfica un poquito es lo que está esbozado esta definición. Si yo me aproximo por la derecha, se puede apreciar que va a existir el límite y también va a existir, de acuerdo a lo que aquí está esta anotación con este puntito, existe la función. En consecuencia, aquí la función es únicamente continua por la derecha, ¿sí? La continuidad por la izquierda, similar a la anterior, porque no es nada diferente, obviamente considerando el argumento matemático, cuando x tiende a la derecha, en el caso de acá, tiende a la izquierda, y gráficamente también se puede esbozar lo que acabé de mencionar. Cuando x tiende a x sub 0, este vendría a ser el valor de L, y obviamente f de x sub 0, de acuerdo a la gráfica,
existe también. Por lo tanto, si al cumplirse esto, lo que estamos mencionando es la continuidad o la función es continua por la izquierda o es continua, es continua por la izquierda en el valor de x sub 0. ¿Sí? Como digo, ya comienzan a aparecer particularidades, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando decimos que una función es continua en un intervalo abierto y cuando es un continuo en un intervalo cerrado. Cuando hablamos de la continuidad en un intervalo abierto, se dice que es continua en todo y cada uno de los puntos que le pertenecen a y b, ¿sí? Y por lo tanto se va a cumplir el concepto matemático que habíamos desglosado en acá, que es la tercera premisa, en definitiva. Obviamente aquí tenemos que encontrar el límite y tendremos que encontrar la existencia de la función, ¿sí? Cuando se cumple ese, decimos que la función es continua en el intervalo abierto AB, ¿sí? Una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el todo punto de X que pertenece al intervalo abierto B y además es continua a la derecha de A y continua a la izquierda de B. Sí, adicional a esta condición matemática que me da la continuidad del intervalo entre A y B, se agregarían estas dos condiciones matemáticas, que es justamente lo que acabamos de desarrollar. Continuidad por la derecha, continuidad por la izquierda. ¿Sí? Cuando hablamos del intervalo A, nosotros tenemos esto, o perdón, gráficamente vendría a ser esto. Decimos que la función existe entre este valor A y B. Obviamente, solamente se considera el límite por la derecha, porque me aproximo por este lado, dado cuenta que aquí está la solución de mi problema o el dominio de mi función, ¿sí? Debería ser a f de A, es decir, existe f de A, y en el caso de acá de B, me aproximo por la izquierda, es el límite que estamos aquí representando. Y esto tiene que también ser igual en el momento que evalúo B, en F debe de existir. Y estas dos cantidades tienen que ser la misma, ¿sí? Entonces, continuidad en un intervalo abierto, la continuidad en un intervalo cerrado, acá se agregan estas dos premisas que hacen referencia a la continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Derecha en A, izquierda en B, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, continuidad en intervalo abierto, AB. Como podemos observar, este es un intervalo abierto. Continuidad en intervalo cerrado, AB. ¿Cuál sería la representación gráfica? Y en función de estas dos, lo que únicamente tenemos aquí abajo es ya las combinaciones. Continuo en un intervalo semiabierto, continuo en un intervalo semiabierto, ya uno comienza ya a jugar o dependiendo de las características del dominio de la función, ¿no es cierto? Es lo que se me va representando, ¿sí? Lo que yo estaría expresando ahí matemáticamente o gráficamente. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, y esos intervalos que nos da, ya nos da el ejercicio, nosotros tenemos que deducir esos intervalos. Por lo general, uno tiene que deducir cuando se plantea un problema de una función. Es lo que hemos venido haciendo con los dominios. Cuando uno analiza el dominio, ahí va estableciendo esos intervalos. Y obviamente uno puede calzar en uno de estos casos. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en este, a ver, ¿cuál era? En este creo que era, sí, en este sí es sencillo. Por ejemplo, aquí me dice que es de menos infinito a menos 2, de menos 2 a más infinito. Por ejemplo, aquí hay continuidad en intervalo abierto, desde menos infinito a menos 2. Esto yo lo determino. Por lo general es lo que uno hace, sabe establecer estas características. Y reitero nuevamente, si ven la importancia que tiene el dominio. Porque yo ahí defino muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí está claro? No sé si le aclaro la Sí, pregunta. profe, gracias. Veamos la continuidad en este primer ejercicio. A ver, vamos a ver. A ver.
A ver. Si tengo la función que es x al cuadrado cuando x es menor a 0, menos x cuando x es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y x cuando x es mayor a 1, ¿no es cierto? Aquí tengo la función. Entonces, es evidente que mi análisis, ¿en dónde se tiene que dar, chicos? ¿En qué valores? ¿Quién me dice? ¿En dónde debería de analizar la función, la continuidad? ¿En qué valores del dominio? 0 y 1. En 0 y 1, ¿no es cierto? Tal vez ahí queda la inquietud. ¿Y por qué? Porque aquí hay un cambio de la forma de la función, porque aquí está definido ciertas características. Recuerden que estos como tal son restricciones. En x menor a 0, yo voy a tomar o debo de utilizar la función x al cuadrado. ¿Sí? Voy a tomar únicamente esa parte de la gráfica de la función. Igualmente en menos x tengo que utilizar o analizar dentro de este intervalo, cualquier valor que esté dentro de este intervalo me permite ser evaluado en menos x y al último algo similar, ¿no es cierto? No es igual. Analicémosle en x igual a 0. Y para analizar la continuidad, ¿no es cierto? Yo tengo que utilizar las tres premisas que acabamos de mencionar. Bien, sería en este caso la primera condición es que exista f de 0. Cuando digo f de 0, ¿cuál de las tres funciones debo de utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda, ¿no es cierto? Y vale la pena decir el por qué. Porque aquí me dice x mayor o igual a 0. Le está incluyendo al 0. Por lo tanto, si hago la evaluación me va a quedar menos 0. Por lo tanto, quiere decir que f de 0 vale 0. Entonces aquí la pregunta es, ¿existe la función? ¿Existe o no? Sí, ¿no es cierto? Cuidado, chicos. El hecho que me salga la cantidad 0 no significa que hay un error o que no existe la función. Es un valor numérico. Me pudo haber salido menos 5, menos 10, 10, 20, 1, no sé. En este caso resultó ser 0. Por lo tanto, yo digo, la función existe. ¿Estamos? Hemos cumplido la primera premisa. La segunda, el límite. Y para determinar si existe límite alrededor de x sub 0, voy a utilizar los límites laterales. El 0 por la izquierda. Si hablo del 0 por la izquierda, ¿cuál de las funciones debo de utilizar? ¿La primera o la segunda? La primera. Primera. La primera, correcto, x al cuadrado. Y si evalúo el límite, me sale que es el valor de 0. Utilicemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuál debo de utilizar? ¿La primera o la segunda? A 0 por la derecha. ¿Cuál utilizo? La tercera, profe. La segunda. La segunda, cuidado, ¿por qué la tercera? Si la segunda, el 0 está cercano al 0 por acá. Ah, cierto. ¿Sí, no, Sí, sí o no? profe. No se confundirán. Tengo que utilizar la segunda. Por lo tanto, si evalúo el límite, también me sale 0. El límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha, ¿qué son? Son iguales. Por lo tanto, ¿cuál es mi condición? ¿Qué podría yo decir entonces en este caso? Que sí existe. Sí existe. Que sí existe límite, es decir, lo que voy a concluir es entonces que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sí existe. ¿Y cuánto vale? Vale 0, ¿sí? Vale 0, porque eso es lo que concluimos acá numéricamente ya. Y la tercera premisa es comparar, ¿no es cierto?, el literal 1, ¿no es cierto?, con el literal 2. Por lo tanto, 0 es igual a 0. Se cumple. ¿Cuál es mi conclusión entonces? ¿Cuál sería mi conclusión?
Que es continua. Es continua. Correcto. Que la función es continua en x igual a 0. Esa es mi conclusión. Hay continuidad. Vamos al caso, no diría el caso 2, pero sí el caso de cuando x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar esta parte. Hagamos exactamente lo mismo. Evaluemos f de 1. ¿Cuál de las dos funciones debo de utilizar? ¿La primera o la segunda? Para evaluar f de 1. La segunda. La segunda, ¿no es cierto? Perdón, aquí tendría que utilizar entre la segunda y la tercera, pero aquí tengo que utilizar la segunda y al final me resulta que esto es menos 1, ¿sí? Hagamos la segunda parte, límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál utilizo? ¿La primera o la segunda o la tercera? Cuando x tiende a 1 por la izquierda. La segunda. La segunda. La segunda, entonces aquí me sale que el límite es menos 1. Utilicemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuál utilizo aquí? La tercera, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 1 por la derecha. En este caso me resulta ser igual a 1. ¿Qué diría entonces? ¿Qué pasa con el límite? Sí existe. Son iguales. No ¿Son existe. iguales? No existe. Entonces el límite, No entonces, existe. exactamente, el límite cuando x tiende a 1 no existe, ¿sí? No existe. Por lo tanto, se puede evidenciar que al aplicar la tercera condición, f de 1 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1. Aquí me resultó ser menos 1, pero acá me sale que no existe. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi conclusión? Es discontinua. ¿Perdón? Es discontinua. Correcto. En x igual a 1. La función es discontinua en x igual a 1. Si hago la representación gráfica de esta función, voy a tener lo siguiente. Esta es la gráfica. La primera función es la parábola. La mitad de la parábola que vendría a ser esta. Hasta 0. ¿Sí? El menos x entre 0 y 1. Entonces el menos x viene aquí así. Aquí está donde se da la continuidad. ¿Sí ven? Y la última, vamos a ver, pongámosle en esto. Vendría desde aquí hacia arriba. Y ahí nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Aquí hablamos del valor de 1 y el valor de 0, ¿sí? Creo que en la parte analítica que hemos hecho, es más, no hay la necesidad de hacer la representación gráfica, o sea, pues me sirve bastante, no digo que no, pero si nosotros no tenemos cómo hacer la representación gráfica, la parte analítica es lo que me marca lo que yo estoy analizando y lo que me dice la información, o me da la información que a mí me gustaría analizar, ¿no? Y conocer. En x igual a 0, la función es continua. En x igual a 1, la función es discontinua. Y reitero, gráficamente se puede apreciar esos dos hechos geométricos o matemáticos, ¿no? Continuidad y discontinuidad. Preguntas, chicos. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Alguna duda? Dime por qué no, profe.